En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, situado entre montañas y bosques oscuros, había una antigua abadía en ruinas. Los lugareños evitaban la zona, pero los rumores sobre rituales secretos, desapariciones y un culto dedicado a fuerzas impías eran bien conocidos por todos. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos sabían que algo siniestro había pasado allí. La abadía de sangre era su nombre. Tomás, un periodista de investigación, había escuchado las leyendas mientras investigaba sobre sectas oscuras en Europa. Las historias lo fascinaron, y, decidido a descubrir la verdad, se aventuró al pueblo sin escuchar las advertencias de los ancianos locales. Al llegar, el ambiente era sofocante. Los bosques que rodeaban el pueblo parecían absorber la luz del sol, dejando una penumbra constante, incluso al mediodía. El aire olía a humedad y podredumbre, y había algo en el ambiente que le producía una inquietante sensación de malestar. Decidido a no dejarse intimidar por lo que consideraba simples supersticiones, se alojó en la única posada del pueblo y comenzó su investigación. Los primeros días, Tomás se encontró con silencio y miradas de desconfianza. Los pocos que accedían a hablar con él lo hacían en susurros, mencionando desapariciones y luces extrañas cerca de la abadía. Una mujer mayor le contó que su hermano había desaparecido hacía más de 20 años, y que la última vez que lo vio fue caminando hacia la abadía al anochecer, atraído por una extraña melodía que resonaba en el aire. Una noche, mientras Tomás revisaba sus notas en la posada, escuchó la misma melodía. Era un canto suave, casi hipnótico, que parecía provenir de los bosques cercanos. Intrigado y sin pensarlo demasiado, decidió seguir el sonido. Se adentró en el bosque, con solo una linterna y su grabadora, el canto volviéndose más fuerte y envolvente a medida que se acercaba a la abadía. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una penumbra extraña. La luna apenas se veía, cubierta por nubes pesadas, pero la abadía estaba iluminada por una luz débil que parecía salir desde su interior. Las paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas y musgo, pero lo más extraño era el olor. Era un aroma metálico, como el de la sangre. Tomás entró con cautela, y lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. En el centro de la gran sala de la abadía, había un altar de piedra manchado con sangre seca. Alrededor del altar, figuras encapuchadas, sus túnicas rojas como el vino, murmuraban en una lengua que Tomás no reconocía. El canto continuaba, cada vez más intenso. Las figuras no parecían haberlo notado, lo que le dio tiempo para esconderse tras una columna y observar. Entonces, vio lo que lo congeló de miedo. En el altar, yacía una mujer, viva pero atada. Las figuras comenzaron a acercarse a ella, y una de ellas sacó un cuchillo largo y curvo, bañado en sangre. El líder del grupo, una figura alta con una máscara de hueso, levantó el cuchillo y lo clavó en el pecho de la mujer. El grito desgarrador resonó en toda la abadía, pero lo peor vino después. La sangre que brotaba del cuerpo comenzó a moverse por sí sola, fluyendo en patrones extraños por el altar y el suelo, formando símbolos que parecían cambiar y moverse como si estuvieran vivos. Las figuras encapuchadas se arrodillaron, y Tomás vio cómo comenzaban a cambiar. Sus cuerpos se retorcían, sus pieles se estiraban y rasgaban, revelando lo que no debía ser visto. Las túnicas caían al suelo, y lo que quedaba debajo no era humano. Las criaturas que emergían de las túnicas eran una abominación de carne y hueso, amalgamas de extremidades y torsos fusionados, con ojos que se movían por todo el cuerpo y bocas abiertas en lugares donde no debería haberlas. Eran seres retorcidos, monstruosos, creados por una fuerza oscura y antinatural. Tomás intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado por completo. Las criaturas, que alguna vez fueron humanos, comenzaron a devorar los restos de la mujer en el altar, su carne y sangre desapareciendo en sus múltiples bocas mientras hacían sonidos inhumanos, como si disfrutaran del dolor y el sufrimiento. En ese momento, una de las criaturas levantó la cabeza y lo vio. Sus ojos, llenos de odio y hambre, se clavaron en él. El miedo le dio fuerzas para correr. Salió de la abadía a toda velocidad, sin mirar atrás, pero el sonido de las criaturas siguiéndolo era claro. Podía escuchar los crujidos de sus cuerpos deformes moviéndose rápidamente por el suelo, sus respiraciones pesadas y los gruñidos que emitían. Corrió por el bosque, pero las ramas y raíces parecían moverse para atraparlo. Tropezó varias veces, cortándose con las espinas y los arbustos, pero no se detuvo. Podía sentirlas detrás de él, acercándose más y más. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sombras deformes y ojos brillantes en la oscuridad. Cuando finalmente llegó al pueblo, las criaturas se detuvieron en el límite del bosque.
Parecían incapaces de cruzarlo, como si alguna fuerza las mantuviera confinadas a la abadía y sus alrededores. Exhausto y lleno de terror, Tomás se desplomó frente a la posada. A la mañana siguiente, cuando los aldeanos lo encontraron, no dijo una palabra. Sabía que nadie le creería. Sabía que no había forma de explicar lo que había visto sin parecer un loco. Pero la verdad era clara. Había despertado algo antiguo y hambriento, y aunque las criaturas no podían salir del bosque, él no estaba seguro de haber escapado del todo. Cada noche, desde ese día, Tomás escuchaba el canto en sus sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las criaturas, y sentía que se acercaban un poco más. Sabía que algún día vendrían por él, y que no habría forma de detenerlas. El pueblo siguió viviendo en silencio, con sus secretos oscuros y su abadía olvidada. Pero Tomás sabía que la verdad estaba allí, esperando a la próxima víctima que, como él, decidiera desafiar lo que nunca debió ser despertado. El culto de la carne no había terminado su ritual. Solo estaba esperando.